Y la doctrina penal es consecuencia de un acto violento capaz de producir directa o indirectamente cualquier daño a la integridad o a la salud de alguien o ser responsable por el agravamiento o continuidad de una perturbación ya existente. Acá, más bien lo que quería mencionarles es que hay que tomar esto con un poco de cautela, porque en los casos de mala praxis no hay ningún interés de provocar el daño o el empeoramiento de la salud de una persona. El médico no tiene esa intencionalidad, ¿no? Entonces esto es más para otro tipo de lesiones. Y los traumatismos es cualquier alteración externa o interna producida por el organismo por acción mecánica de un agente externo. Es el estudio de los estados patológicos inmediatos o mediatos causados por violencia externa al organismo, la ubicación de las lesiones y la región anatómica donde fue aplicada el trauma. Violencia es toda acción material, psicológica ejercida contra una persona que tiene por objeto someter la voluntad de la otra. También acá hay que tener en consideración que se tiene en cuenta cuando se produce problemas económicos dentro de la familia, ¿no? El sometimiento económico hacia la pareja y hacia los hijos, sobre todo en lo que es violencia familiar. La valoración médico-legal de la relación causa-efecto es el establecimiento a través de razonamiento científico del nexo de unión etiopatogénico y fisiopatológico entre el hecho lesivo y las lesiones y secuelas presentadas en el lesionado. Implica la relación del diagnóstico etiológico y patogénico de las lesiones y sus secuelas y debe razonar cómo el hecho lesivo ha producido el daño de la lesión para poder precisar una metodología apoyando por un sentido común la lógica, el conocimiento y el rigor científico. Ahorita vamos a ver un caso. Criterio etiológico cuantitativo se refiere a la magnitud de la lesión, ¿no?, que se ha producido, y esto se cuantifica en la parte forense, ¿ya? Criterio topográfico de concordancia de localización, o sea, con respecto a qué zona anatómica se ha producido la lesión. Criterio cronológico de tiempo de aparición de los problemas, o sea, cuándo más o menos se ha podido producir este tipo de lesiones. No existe nada establecido así fehacientemente que diga que a las 8 de la mañana a mí me andó un golpe y tiene estas características la lesión después de 4 horas, ¿no? Manejamos tiempos aproximados. Criterio de continuidad sintomática o de encadenamiento clínico, lo que viene a ser el problema a seguir posterior al hecho de la lesión. Criterio de integridad anterior o ausencia de estado anterior patológico, lo que se conoce como las concausas. También ahorita vamos a ver. Criterio de verosimilitud del diagnóstico etiológico y certeza de diagnóstico. A veces acá viene un cuestionamiento hacia el trabajo que realizamos, ¿no? Sobre todo cuando vamos a juicio. Nos dice el abogado, ¿usted qué grado de certeza tiene para afirmar que esa lesión se ha producido en ese tiempo aproximado o a esa hora aproximada? Ustedes saben cómo en medicina nada tiene una certeza al 100%, sino una certeza de probabilidades, por las características que vamos a explicar por qué se da este mecanismo de probabilidades, ¿no? No podemos decir si esto se ha producido de esta forma al 100%, ¿no? A veces quieren que digamos así. Eso es imposible, no hay metodología ni forma de poder tener esta conclusión a un 100%, ¿no? Pero podemos llegar con probabilidades a aproximarnos lo más que se pueda. ¿Bien? Bueno, esto ya no es nuevo para ustedes. El estudio siempre se hace de acuerdo a a planos y también a la posición de la persona. La posición anatómica siempre es de frente, ¿no?, con las manos extendidas hacia el frente, de la cabeza extendida hacia el frente, ¿no? Es la forma como evaluamos todas las lesiones. Igualmente al cadáver. Entonces, cuando hablamos de posición de evaluación, nos imaginamos a la persona que estamos evaluando así como está en la imagen de la derecha, ¿no? Y a partir de eso hablamos de planos
y ejes, ¿no? Eso ya ustedes saben y solamente tienen que recordar. Pero les hago recordar que la posición de evaluación es esta, ¿no? Lo que les decía, ¿qué es lo que están observando en esa imagen? A ver, vamos a ver de acá de la lista. Un número. Un número, chicos. 8. 8. Valdivia Quispe Hans, Renan, de la sección A. No está, no aparece. De la sección B, otro número. Veinte, doctor. 20. Vamos. Choque Cutipa Roy Francisco. Tampoco está. Un voluntario. Yo, doctor. ¿Qué apellida? Aski Choque. No te escucho Lady bien. Maricielo. Aski Choque, Lady Maricielo. Aski Choque. ¿Dónde está? ¿De qué sección eres? Creo que sección B. En el Blackboard me aparece sección B. Ya, sí, acá está. Estás en la sección A. Ah, sección A. Ya, a ver. Descríbeme lo que estás viendo ahí. Bueno, lo que yo veo en la imagen es lesiones rojizas a nivel del cuello de la paciente. Ya. A ver. Ya ustedes tienen que utilizar términos médicos. Máculas. ¿Mm? Bueno, serían unas máculas, doctor. Ya. De color rojizo a nivel del cuello del paciente o de la paciente, no logro distinguir bien. Son en una cantidad de 3, 2 en la parte superior del cuello y 1 en la parte inferior, casi medial del cuello. Veo que hay excoriaciones y que hay una línea, parece una línea de compresión. ¿Acá? Sí, esa. Ya. Interesante, ¿ah? Ya. Perfecto. Es una lesión que está ubicada a nivel de la región anterior del cuello, ¿no? Es paratraqueal derecha. Si nosotros tenemos el músculo esternocleidomastoideo, está más o menos a nivel del borde anterior. ¿En qué triángulo es esta del cuello? 145 alumnos. A ver, anatomía. Topográficamente, ¿a qué triángulo corresponde esto? Carotidio. ¿Ah? Carotidio, doctor. El triángulo carotídeo del cuello. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, la descripción que hace su compañera, esta no es una lesión. Parece que ha tenido un proceso de acné, igualmente esta. La única lesión que tenemos es esta, que es una equimosis eritematosa rojiza
Para algunos dicen violáceo, ¿no? Pero es una equimosis. ¿Qué ha pasado con esta señora? Ha sufrido una estrangulación manual y ha dejado la impronta del dedo a nivel cervical. ¿Qué me dice la señora? La señora me dice que cuando le ha apretado el cuello había un momento que ha perdido el conocimiento, ¿no? Me he desvanecido y he perdido el conocimiento. No se acuerda la señora qué es lo que ha pasado ahí. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Y también me dijo que le había apretado la zona oral, o sea, de la boca, para que no respire. Nosotros revisamos la mucosa y encontramos pequeñas lesiones que pueden haber sido ocasionados con el borde libre de las piezas dentarias. Igualmente acá. ¿Qué más tendríamos que buscar? Son los lugares anatómicamente donde se ha producido la agresión. O sea, directamente el contacto físico se han producido en esas dos zonas. Es por el relato de la persona que nos da. O sea, la anamnesis que hacemos en la historia clínica. ¿Qué más tendríamos que buscar? ¿Qué nos produce pues, la pérdida de conocimiento en este tipo de traumas? O la dejamos ahí nomás a la señora. Ya hemos encontrado dos lesiones, lo que nos ha dicho, y la dejamos ahí. ¿O qué más podríamos encontrar en una persona que ha sufrido estrangulación? Estamos viendo los criterios, el criterio topográfico y cronológico, criterio de continuidad sintomática, criterio de integridad, criterio de verisimilitud del diagnóstico etiológico y certeza. Estamos viendo estos criterios en estas lesiones. ¿Qué más deberíamos encontrar por el relato que nos ha dado la persona? ¿Mm? La valoración es el establecimiento a través de razonamiento científico del nexo de unión etiopatogénico fisiopatológico entre el hecho lesivo y las lesiones y secuelas presentadas del lesionado. Debe razonar cómo el hecho lesivo ha producido el daño o la lesión para poder probar y precisar una metodología apoyada en el sentido común, la lógica, el conocimiento y el rigor científico. ¿Qué más fue, chicos, fue buscar? Con lo que me ha relatado la persona y con lo que estoy encontrando. Nadie. La señora, ¿por qué ha perdido el conocimiento? Ahí está, vamos por ese lado. Por la hipoxia cerebral. Ahí está, por la hipoxia.
¿Y qué es lo que produce la hipoxia en el cuerpo? Bueno, no llega suficiente oxígeno al cerebro y tampoco elementos para su funcionamiento y por eso se causa, ¿no? Ujú. Pero ¿qué podemos encontrar entonces en una persona que ha sufrido una hipoxia de esta magnitud, con pérdida de conocimiento? No en todos los casos se presenta, por si acaso, ¿ah? Pero sí se puede encontrar. No les digo, nos vamos a atrasar. Ya. ¿Qué te produce la hipoxia? Una, aumento de presión arterial. Y dos, fragilidad vascular, sobre todo en los vasos pequeños. Y nos pueden provocar este tipo de hemorragias. Una hemorragia subconjuntival donde no existe ninguna lesión. No hay ninguna lesión traumática que ha podido ocasionar esto. Y si observan acá, hay un puntito. Es una ruptura vascular. Entonces, ese es el mecanismo de razonamiento que tenemos que tener en este tipo de valoraciones. No solamente quedarnos con el hecho traumático, ¿no? Para eso nosotros somos la parte científica. Entonces, toda esa parte teórica que les he dicho la estamos aplicando en este caso. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Ha quedado claro? Miren cómo se produce una hemorragia subconjuntival, es polipoxia. Entonces, el relato de la señora tiene bastante verosimilitud. Hemos encontrado lesiones a nivel de la tráquea, a nivel pretraqueal, paratraqueal, lo cual nos conlleva a pensar que sí se ha producido una estrangulación a mano. Hemos encontrado lesiones a nivel de la mucosa oral, ¿no? Cuando le ha tapado la boca para que no pueda respirar, ha perdido el conocimiento y se ha producido los signos de hipoxia. Ahora, como les digo, no siempre se presentan estos signos. En algunos casos hay, en otros casos no hay. En otros casos inclusive hay de mayor magnitud, ¿no? Un punteado petequial a nivel de toda la zona dérmica. Pero son raros los casos que podemos llegar a ver eso. Y ahí está la explicación. ¿Alguna duda, pregunta, muchachos? Nada. Seguimos avanzando, ¿eh? Si observan en las mucosas, vamos a encontrar los punteados hemorrágicos. Entonces, ese es el mecanismo de evaluación que nosotros debemos realizar, ¿no? ¿A qué responde este mecanismo, las evaluaciones en la parte forense? En el libro segundo de partes especiales de delitos, en el Código Penal, habla acerca de lesiones graves, las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. Hasta, hablando de eso, el caso que les he presentado, ¿será uno de esos? Sí, sí, doctor. Sí, ¿no? Porque había un momento que esta señora perdió el conocimiento y bueno, alguien no le ayuda o ella misma ha podido reaccionar en algún momento. O sea, si se pasaba unos segundos más, esa persona moría, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pregunta el Código Penal, ¿no? Y eso es un agravante para el procesado. Las que mutilan un miembro o órgano principal del cuerpo o hacen impropias para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente, o la desfiguran de manera grave y permanente. Hablamos de desfiguración del rostro. Las que infieren cualquier otro daño en la integridad corporal o la salud física o mental de una persona que requiere 20 o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, es lo que hacemos nosotros, o se determina a nivel de grave o muy grave en el daño psíquico.
La afección psicológica generada como consecuencia de que el agente obligue a otra a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesiones dolosas, violación sexual o pudiendo evitar una situación no lo hubiera hecho. El artículo 122 de lesiones leves habla el que cause a otro lesiones en el cuerpo o en la salud física o mental requiera más de 10 días o menos de 20 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa o nivel moderado de daño psíquico será reprimido. Y bueno, esas son las sanciones que ya dan. A nosotros lo que nos interesa es este tipo de descripción, los descansos médicos, ¿no? Y vamos a ver acerca de eso. El reconocimiento médico legal, les he dicho desde un comienzo, no lo hacemos a petición de la persona. O sea, a mí, por ejemplo, me agreden y yo no voy a medicina legal para que me hagan una evaluación. No puedo. Yo como médico no puedo dar este tipo de atención. Tiene que solicitarlo una autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? Puede ser la policía, ¿no? Que tiene que poner en conocimiento a la Fiscalía del hecho, porque en nuestro código, la institución que hace la investigación de todo este tipo de procesos es el Ministerio Público con las fiscalías de turno. Tampoco la policía así nomás puede emitir este documento. Entonces tenemos la policía, el Ministerio Público, los juzgados, la Defensoría del Pueblo, ¿qué más? La Defensoría de la Mujer, después personas que están recluidas en los establecimientos penitenciarios, el INPE, ¿no? Esas son las instituciones que generalmente generan este tipo de documentos para que se puedan realizar los reconocimientos médico-legales, ¿no? Se realizan personas que se encuentran en algún tipo de proceso legal, generalmente son procesos penales, ¿no? Los realiza cualquier médico en ausencia del médico legista. Esto ya hemos visto ampliamente cuando hemos hablado del acto médico, ¿no? Lo dice la Ley General de Salud, lo dice el Código de Ética del Colegio Médico, también lo dice el Código Penal, ¿no? Se realiza de acuerdo a normas establecidas por el Instituto de Medicina Legal, o sea, el ente rector de la valoración de lesiones es el Instituto de Medicina Legal en el Perú. El resultado se plasma en el certificado médico legal o informe pericial. Lo que nosotros emitimos es un certificado médico legal. El informe pericial es algo mucho más extenso, ¿no? que debería hacerse, porque de acuerdo al Código Penal dice que se emite es un informe pericial, pero no se realiza en nuestro medio. Nosotros solo emitimos el certificado médico legal. Y este es un modelo de certificado médico legal, ¿no? Donde se registra la hora en la que ha sido atendido, la fecha y la hora donde ha sido atendido, tiene una codificación numeraria, ¿no? Secuencial, quién lo ha solicitado, a quién se ha practicado, el número de oficio, el sexo, documento de identidad, la edad, por qué tipo de evaluación viene, si viene por lesiones, viene por lesiones de violencia familiar, viene por lesiones de tránsito, viene por integridad sexual. Entonces hay varios tipos de evaluaciones que podemos hacer. La data va referido a la fecha y la hora que se ha producido el hecho, ¿no? Entonces esto a nosotros nos interesa para ver si guarda relación con las lesiones que vayamos a evaluar por el tiempo de evolución, ¿no? Finalmente, las conclusiones, cómo ha sido producido y con qué objeto han sido producido estas lesiones traumáticas. Y acá va lo que respecta a la calificación médico-legal. Acá hay un problema que a veces confundimos. Dicen, la calificación médico-legal es igual que la incapacidad para el trabajo. No, la incapacidad para el trabajo nosotros no tenemos nada que ver en el tiempo que se da para que una persona pueda restablecer su estado de salud. Para eso está el Salud y el Ministerio de Salud. Nosotros no damos descanso para el trabajo.
A veces confunden eso. Lo que nosotros valoramos es el periodo de recuperación de esas lesiones. Ahorita les vamos a ver. Y eso lo valoramos en dos áreas: las atenciones facultativas y la incapacidad médico-legal. Y finalmente las observaciones, donde nos pueden relatar, nos pueden hacer un pequeño relato, ¿no?, de los hechos ocurridos, y con el nuevo Código Penal, acá en la parte inferior, nosotros consignamos todos nuestros datos, ¿no? Donde trabajamos, el domicilio laboral, nuestro colegio médico, DNI, si tenemos la especialidad, también el número de registro de especialista, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros emitimos después de hacer una valoración como la que hemos visto en las diapositivas. Y esto nos exige que emitamos en los documentos después de una valoración por lesiones. Con respecto a lo que es la atención facultativa y la incapacidad médico-legal. La atención facultativa tiene que ser el número de veces que el evaluado requiera objetivamente la asistencia según prescripción facultativa y esté referida directamente con el procedimiento de diagnóstico, tratamiento y vigilancia. A efectos de la legislación nacional, debe entenderse el término facultativo solo está atribuido a la titularidad del médico. Entonces, ¿qué pasa? Por decirles una lesión, una herida. Vamos con una herida. ¿Cuántas veces la tendrá que ver el médico? Una herida. Para ver hasta dónde se estabilice esta lesión. No estamos hablando de que se cure completamente, solamente su estabilización. Un promedio de 2 o 3 veces, ¿no? Depende de la profundidad también de la lesión, ¿no? La primera, donde hacemos la curación o la sutura, ¿no? Y una segunda vez para el control y tal vez una tercera vez para retirar los puntos, ¿no? Entonces, como máximo, la atención facultativa sería en una herida 3 veces. Y la incapacidad médico-legal se refiere al criterio cronológico que establece el periodo de curación, restitución, reparación de la lesión. Se valora dos periodos claramente diferidos: la fase de reparación biológica inicial o primaria y la fase de reparación biológica tardía, reabsorción y remodelación. Los días de incapacidad médico-legal se refiere al tiempo aproximado que requiere una lesión para lograr su reparación biológica primaria. Por eso les decía, su periodo de estabilización. Seguimos hablando de la herida. ¿En cuántos días más o menos nosotros ya podemos definir que una herida está estabilizada? A ver, chicos, ¿cuántos días más o menos nosotros creemos que una herida no muy profunda, una herida superficial, ¿no?, se puede estabilizar? ¿Que nadie se ha hecho una herida alguna vez? Más o menos en un periodo de entre 6 a 8 días, ¿no? Como les digo, depende también de la profundidad. Si es una herida profunda, pues será unos 10 días, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la incapacidad médico-legal. O sea, esos son los días que nosotros le vamos a dar de incapacidad médico-legal. Pero esto no es, por favor, no confundan que sea referente a incapacidad para el trabajo. No estamos hablando de la reparación biológica de ese tejido lesionado. Entonces, en una herida superficial estamos hablando de un promedio de 2 días por 2 días de atención facultativa y unos 6 o 7 días de incapacidad médico-legal.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque esto quiero que quede claro. Nada, vamos para adelante. Definiciones de daño significa el daño moral, material o perjuicio que una persona sufre a consecuencia de una acción u omisión de otra y que afecta a los bienes, derechos de interés según el derecho civil. Las lesiones, desde el punto de vista jurídico, es toda alteración anatómica o funcional que una persona cause a otra sin ánimo de matarla mediante el empleo de una fuerza exterior. Lesión es cualquier alteración somática que perturbe, amenace o inquiete la salud de quien la sufre, o simplemente limite o menoscabe la integridad personal del afectado, ya sea en lo orgánico o funcional, a consecuencia de un agente lesionante externo o interno de un determinado tiempo y espacio. El medio de acción que se produce en las lesiones corporales es representado en una forma de energía que puede ser mecánica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinámica y mixto. Producida la lesión lleva aparejado consigo la perturbación de diversas naturalezas, objetivas y subjetivas que conducen a un daño. En las objetivas es la que nosotros valoramos, la lesión propiamente dicha, por ejemplo, una equimosis, una escoriación, un hematoma. Y las subjetivas van generalmente relacionados al dolor que produce esta lesión, ¿no? En algunos casos no aparece la lesión objetiva, pero la persona refiere dolor, ¿no? Y en otros casos ese dolor es simulado, por eso hay que tener cuidado, ¿no? El daño constituye un concepto jurídico indeterminado que el aplicador del derecho tiene que concretar y hace referencia al detrimento o menoscabo que afecta a cualquiera de los bienes que integran el patrimonio de la persona material e inmaterial. Clínicamente, alteración funcional orgánica o psíquica consecutiva a factores internos o externos. Médico-legal, alteraciones anatómicas o funcionales provocadas por un traumatismo violento. La clasificación por el tipo de lesiones: lesiones culposas, simples, simples, calificadas, negligencias, imprudencias, inobservancia de reglas y reglamentos. Esto es lo que a nosotros nos imputan en los procesos penales, ¿no? Y lesiones dolosas, leves, graves, preintencionales, seguidas de muerte con resultados fortuitos, sobre todo en los hechos de tránsito, esta última, ¿no? El tipo penal de lesiones es el descanso médico que se da, de lo que hemos dicho, ¿no? Cuando se consigna menos de 15 días, en las culposas, menos de 15 días son simplemente faltas, y lesiones dolosas son menos de 10 días, o sea, cuando hay una agresión, ¿no? Delitos, ya se considera delito cuando la lesión está entre los 16 a 19 días, y lesiones graves menos de 20 días. En las lesiones dolosas, lesiones leves entre 11 a 19 días y lesiones graves entre 0 a más de 20 días. Entonces, nosotros en el certificado médico nunca consignamos como lesiones leves, moderadas o severas, sino las cuantificamos en día. Y en el Código Penal esto ya tiene una correlación, ¿no? Por eso a veces en los medios de comunicación dicen, el médico legista le ha dado solo 5 días, por eso es, solo lesiones leves le ha puesto, por eso es que no ha podido proseguir este proceso, ¿no? Nosotros no ponemos si son lesiones leves o moderadas o severas, simplemente las cuantificamos en días y de acuerdo a esta cuantificación en el Código Penal está establecido, ¿no? Si son lesiones, si son faltas, si son delitos o si son hechos dolosos. La reparación o restitución biológica de las lesiones sigue un curso propio y variable, sujeto a la variabilidad biológica de cada individuo. En ninguna persona es igual, ¿no? Todos tienen algo que pueda mejorar o algo que pueda empeorar este tipo de lesiones, ¿no?
La estabilización médico-legal de las lesiones que finaliza con la curación real y ad interim de la lesión es un equivalente a la curación clínica. Y la estabilización de la lesión que han evolucionado hacia la cronicidad o también a la secuela, ¿no? En algunos hechos, por ejemplo, cuando se producen los hechos de tránsito, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando es de mediana gran magnitud este tipo de lesiones, nos va a quedar algún tipo de secuela, ¿no? Las manifestaciones del daño corporal pueden ser anatómicas, fisiológicas, estéticas, morales y finalmente las extracorpóreas. ¿Cuándo nos referimos a las extracorpóreas? Cuando hablamos del patrimonio que esta persona por un hecho dañoso es la que está perdiendo, ¿no? Porque no puede trabajar normalmente, ¿no? Hasta que se pueda estabilizar esa lesión y vuelva nuevamente a su trabajo. Entonces ahí sí se produce las extracorpóreas. Proceso de reparación biológica. Tenemos el estadio de instalación, el momento que se produce la lesión, donde se produce el contacto físico, ¿no? El estadio de reacción, cómo reacciona nuestro cuerpo en ese momento. Por ejemplo, cuando nos dan un puñete, ¿qué pasa con el tejido? Acá nos tenemos que acordar del proceso inflamatorio. Primero, ¿no? ¿Qué pasa con ese tejido que ha sufrido este daño? Se produce una vasoconstricción, después se produce una vasodilatación, por eso es que vemos un cambio de coloración inmediatamente, ¿no? Y de ahí desencadena ya el proceso inflamatorio, ¿no? El estadio de reparación, eso es individual en cada persona, pero manejamos ciertos criterios que en la mayoría de la población se da, ¿no? Y finalmente el estadio de consolidación. Entonces, nuestra apreciación de las lesiones llegan hasta ese estadio de consolidación. Por ejemplo, no podemos saber si nos hacen un corte a nivel facial, no podemos saber si esa cicatrización va a ser una cicatrización que no se pueda visualizar, o sea, que sea apenas visible, o puede ser una cicatrización con un queloide, ¿no? Eso ya no podemos, en ese momento de la evaluación, no podemos tener un criterio a esta extensión, ¿no? La calificación médico-legal, el médico legista efectúa el reconocimiento médico-legal de las lesiones a una persona supuestamente lesionada que acude a consulta. Este reconocimiento debe concluir con la calificación correspondiente, es decir, que se cuantificará el número, la magnitud del daño encontrado en el paciente. Norma que se basa en el criterio estricto de objetividad e imparcialidad. Y sobre todo, tenemos que tener conocimiento del proceso de reparación biológica, ¿no? Para dar una calificación en el descanso médico, en el descanso de incapacidad médica, ¿no? Porque yo le puedo poner a una herida 30 días, pero ¿cómo justifico técnicamente cuando yo llegue a un juicio que esos 30 días se ha producido todo esto lo que hemos visto? Porque ahí es donde yo tengo que exponer el por qué le he dado esta calificación, porque ahí vienen los cuestionamientos, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, porque finalmente yo no voy a poder, con bibliografía, ni con revisiones, ni con nada, voy a poder establecer que esa lesión requería, esa herida requería esos 30 días, porque esos 30 días eran de estabilización. Por ejemplo, yo les comento un caso que tuve, un señor que viene con una escoriación en el codo, ¿no? Una pequeña escoriación, no era mayormente significativo la lesión. Entonces, una escoriación más o menos calificamos entre 5 a 6 días.
No, yo le puse 6 días porque se encontraba en el codo y volvió después de 30 días, que no le cicatrizaba y que yo, bueno, pues dice que me ha pagado la otra parte, que yo ni conozco a la otra parte. No me denunció. Entonces yo sí pude probar que una escoriación tiene este tipo de calificación, ¿no? Entonces, imagínense, yo le voy a poner una escoriación 30 días para su estabilización. ¿Cuál es el problema en esas regiones? ¿No? Porque nosotros movemos el codo, estiramos, flexionamos y es donde este tipo de proceso demora. Pero si lo estabilizamos el codo o el miembro superior unos 10 días o 5 días, normalmente va a cicatrizar, ¿no? No necesita más. Sino por estos mecanismos que tenemos se pueden dar esa situación, ¿no? Entonces, eso es lo que se considera. La reconstrucción médico-legal del nexo causal, la investigación directa, que estamos viendo la lesión, cómo la visualizamos, ¿no? Qué características semiológicas tiene, y la proporción estadística de las causas en términos de probabilidades. Ya les he dicho que nosotros no podemos llegar pues, a una certeza del 100%, ¿no? Pero sí podemos llegar a una alta probabilidad, mediana probabilidad, o en algunos casos fue inclusive que con una baja probabilidad, ¿no? Por algunos factores. Pero si observo este tipo de lesión, ¿qué es lo que le ha producido esta lesión a esta persona? Parece ser una llanta. Es una llanta, es una llanta, ¿no? O sea, yo tengo alta probabilidad de decir pues, que esta lesión ha sido ocasionada por este elemento, ¿no? Entonces, alguien que me diga que no, bueno, pues ya empezaremos la discusión técnica, ¿no? Que esto no es una llanta. Y me puedo equivocar, ¿no? En algunos casos nos pasa, pero tenemos, por ejemplo, si lo vemos así a simple vista, pues, está marcado ahí la llanta, la dejo como una huella digital, ¿no? Entonces, si compatibilizamos con el probable vehículo, entonces vamos a determinar pues, que sí coinciden las marcas con las improntas que tiene este vehículo, ¿no? Esta llanta del vehículo. Y vamos a determinar fehacientemente que tiene una alta probabilidad de que haya sido producido por esto, ¿no? Entonces, a veces sí, pues se llega así. O sea, nos dan esas posibilidades. Relación causal entre un traumatismo y una determinada lesión. Maestro Simonillo, ya falleció, médico, dice que la naturaleza adecuada del traumatismo para producir las lesiones, la naturaleza adecuada de las lesiones a una etiología traumática, adecuación entre el lugar del traumatismo y el lugar de la lesión, encadenamiento anatomoclínico entre el traumatismo y el daño, adecuación temporal, exclusiones de preexistencia del daño al traumatismo y exclusiones de una causa extraña al traumatismo. Entonces, hablamos en esta parte final de lo que se conoce como las causas y concausas. Es de enorme interés saber cómo se ocasiona y tiene un origen las lesiones traumáticas. Es esencial determinar la causa y establecer el nexo o relación de la causalidad entre esta y el resultado dañoso. Se denomina concausa o causa concurrente a aquellas circunstancias que conjuntamente con otra es causa de un efecto. La concausa es una condición necesaria pero no suficiente para que se produzca el efecto. Por ejemplo, hablamos de una persona que tiene un trastorno de coagulación por X motivos. No entramos a discutir cuál es su patología. Simplemente tiene un problema de trastornos de coagulación. Entonces, a esta persona cuando le producen un pellizcamiento, ¿no? La magnitud de la lesión pues es inmensa, ¿no? Por ejemplo, una vez vino una señorita al consultorio
Y ella me dice que solamente le ha golpeado el brazo. Pero cuando yo le evalúo su brazo, tenía una equimosis que casi desde el hombro hasta el codo. O sea que no es normal, ¿no? Entonces cuando le pregunto, ¿ha sido varios golpes? No, me dice, ha sido uno solo. Entonces le pregunto si toma algún medicamento. Y me empieza a relatar que ella tenía ya un problema de coagulación. Entonces, a eso se conoce como una concausa, es una patología que padece ella y que al hecho traumático se exacerba las lesiones, ¿no? No es porque le hayan intensificado en la agresión y ha sido una lesión bastante fuerte, porque ella misma me indicaba no ha sido tan fuerte, pero por su patología que tiene, esto se magnifica. Entonces, a eso es lo que se conoce como con causas preexistentes. Ocurre en los casos en los que el lesionado sufre una enfermedad previa al accidente, lo que les comentaba. Simultáneamente son aquellas circunstancias que ocurren en el mismo momento del accidente, de forma modifican el efecto lesivo. O sea, cuando se produce el accidente, también se puede producir una concausa directa en ese momento. Y sobrevenidas serían complicaciones sobrevenidas del curso que habitualmente siguen ese tipo de lesiones. A veces esto se confunde. Por ejemplo, tuvimos un caso de una señora que sufre un hecho de tránsito. Ya, pues no ha sido una intensidad de golpe muy duro. Es más, la señora no tenía ni siquiera lesiones externas. Entonces lo llevan a una clínica, le hacen su evaluación y le dan unos analgésicos y la señora se va a su domicilio. A los 4 o 5 días más o menos empieza a sentir un dolor en la región lumbar. En la región lumbar derecha, ¿de acuerdo? Entonces vuelve a acudir al establecimiento de salud, le hacen el examen clínico, no le encontraban nada, le empiezan a hacer los exámenes de laboratorio, hacen una tomografía y encuentran una masa tumoral en el riñón, ¿no? Entonces, en un comienzo quisieron achacar esta patología al hecho traumático, ¿no? Entonces, pues eso es imposible porque esa lesión patológica que era un tumor perirenal que tenía la señora, no va a evolucionar pues en 5 días, ¿no? Entonces a veces la gente piensa que puede ocurrir esto, ¿no? Pero no es así. Finalmente le hicieron sus estudios de anatomía patológica y todo, y bueno, pues era un tumor que tenía la señora. Felizmente estaba recién desarrollando, ¿no? Le hicieron la intervención quirúrgica y le dieron su tratamiento para el tumor y creo que quedó ahí nomás, ¿no? Pero eso no tenía que ver nada con el hecho de tránsito. A veces las personas piensan que puede ser así, ¿no? Lesiones contusas. Son lesiones por acción violenta sobre el cuerpo, por agentes que tienen una superficie y bordes romos, consistencia dura o flexible y tiene una masa. Estos agentes pueden ser proyectados por una fuerza dinámica externa o pueden ser el cuerpo dotado de energía quien impacta contra estos agentes y puede combinarse ambas situaciones. Clasificación de las lesiones contusas. Lesiones por agente contuso, contusiones simples, sin solución de continuidad en piel, eritemas, tumefacciones, equimosis. Dentro de las equimosis tenemos las petequias, las sugilaciones, los equimomas, hematomas simples, derrames de serosidad y derrames cavitarios. Cuando hablamos de sugilaciones, de petequias, sugilaciones y equimomas, son el mecanismo por el que se produce la única diferencia, ¿no? Las petequias son lesiones puntiformes, las sugilaciones son lesiones generalmente pasionales, ¿no? Y los equimomas se les considera a la equimosis de una mayor extensión, ¿no? Con solución de continuidad en la piel, erosiones, escoriaciones, heridas contusas. Contusas complejas, mordeduras, tanto humanas como de animales, aplastamiento, atricción, arrancamiento, amputación, caídas, precipitación y sucesos de tránsito.
Clasificación de lesiones según el agente causante: lesiones por agente con puntifilo, escoriaciones, heridas cortantes, heridas punzantes, punzocortantes, contusocortantes, penetrantes y o perforantes. Si atraviesan el cuerpo, hablamos de perforantes. Si quedan dentro del interior de alguna cavidad, hablamos de penetrantes. Lesiones por proyectil de arma de fuego y explosivos, por proyectil único, por proyectil múltiples, por explosivos. Igualmente, si atraviesan, hablamos de perforantes, y si quedan en el interior son penetrantes. Lesiones por agentes físicos, quemaduras por agentes térmicos, quemaduras por la electricidad, quemaduras por radiación, y también acá hablamos de las fulguraciones o electrofulguraciones, ¿no? Por fenómenos naturales. Lesiones por agentes químicos, quemaduras por agentes químicos, ácidos, álcalis y sales. Lesiones por agentes biológicos, quemaduras por agentes biológicos, animales y vegetales. Tipos de lesiones: las lesiones contusas son aquellas producidas por un objeto contundente. El objeto contundente es un objeto romo que carece de punta y o filo, pueden presentar aristas romas, peso y volumen, ¿no? Pueden tener una superficie lisa, pueden tener una superficie áspera. De acuerdo a esta superficie también nos va a dar las características de las lesiones, ¿no? Clasificación de los objetos: pueden ser contundentes, los objetos contundentes, perdón. Tenemos los naturales: palos, piedras, terrones; artificiales, modificados o creados por el hombre: ladrillos, martillos; biológicos, son parte del cuerpo humano, las manos, los pies, la cabeza generalmente, o los codos, ¿no? Profesionales: la vara de un policía, guantes de box; accidentales: cualquiera de los anteriores que en el fragor de la lucha se coge y se arroja sin observar de qué objeto se trata. ¿Cuál es el que está de moda en la actualidad? A ver, dentro de esta clasificación, que el 99% de personas mayores tiene a la mano en la actualidad. ¿Qué falta en esta clasificación? Falta algo que se ha vuelto muy frecuente cuando hay este tipo de agresiones. Cuando se pelean, sale a relucir en algunos casos. El celular. El teléfono. El teléfono celular se ha vuelto uno de estos agentes principales para la agresión. Ahí no piensan que cuesta 5.000, 6.000 soles. La cosa es hacer daño, ¿no? Entonces le lanzan el teléfono y donde le caiga, ¿no? Entonces es uno de los agentes que actualmente vemos con mucha frecuencia con la que producen este tipo de daños. El mecanismo directo puede ser percusión, contacto momentáneo contra la superficie corporal, lesiones por puño, pies, cabeza, piedra, palos y cualquier otro elemento, ¿no? Presión: ejerce una fuerza constante por un tipo determinado, dígito presión, elementos de constricción, ¿no? Una pellizcada, por ejemplo, ahí está la presión. Fricción: el agente contundente impacta tangencialmente a la región corporal, o sea, no va en 90 grados, sino va rozando al cuerpo. Tracción: es sometido a una fuerza unidireccional ajena, ¿no? Y torsión se produce cuando un cuerpo o región corporal es sometida a varios mecanismos combinados de producción de lesión, predominando el movimiento espiral, cuando tratan de torcer el brazo o la pierna, ¿no? Entonces, esas son las formas de los mecanismos directos de lesiones. Y de los mecanismos de producción de lesiones contusas, tenemos ya los mecanismos directos que hemos visto y también los mecanismos indirectos. Estas lesiones se pueden apreciar, los indirectos, en zonas distantes al lugar del impacto. Se le conoce también como contragolpe. Cuando se produce un hecho de tránsito, ¿qué es lo que pasa? Golpea, por decir, la región frontal, ¿no? En ese momento de golpear la región frontal, la masa encefálica se proyecta hacia la parte anterior, ¿no? El momento que esa energía se pierde, la masa encefálica vuelve a su lugar, pero vuelve con una intensidad, con una velocidad que puede dañarse en la región, en la cara interna de los huesos occipitales. Y algunas veces
el daño del contragolpe es de tal magnitud que la lesión es intensa y produce la muerte de esta persona, ¿no? Cuando hemos hecho necropsias hemos encontrado lesiones a nivel frontal que sí tienen cierta magnitud, pero la masa encefálica se produce una casi destrucción de la región occipital. Entonces el mecanismo de contragolpe ha sido mucho más intenso, ¿no?, para este tipo de tejidos. Como alguna vez les comentaba, por ejemplo, cuando se producen caídas, precipitaciones y se golpea la región del dorso de tórax, tórax-abdomen, la región dorsal, ¿no? Por este mecanismo de contragolpe se produce un desprendimiento de todo el mediastino, ¿no? Y ese tipo de lesiones son mortales. Ahí no hay vuelta, ni siquiera nos da un tiempo para reaccionar y acudir a un establecimiento de salud, ¿no? Porque el momento que se desprende el mediastino, se produce un desgarro de los grandes vasos y una hemorragia masiva. Entonces son pocos estos mecanismos, pero a veces cuando se da son bastante comprometedores para la vida de las personas. Contusiones simples sin solución de continuidad, hablamos de eritemas o enrojecimiento, característica por una congestión vascular de la piel de origen traumático, puede desaparecer en una hora o después de algunos autores inclusive hablan hasta las 12 horas, otros dicen en 6 horas, otros dicen solamente se mantiene una hora, ¿no? Pues son criterios de los autores. La tumefacción es aumento de volumen por extravasación de fluido linfático e infiltra el espacio intersticial. Acá ya estamos hablando del proceso inflamatorio, cómo se produce, ¿no? La equimosis se caracteriza por la ruptura de capilares sanguíneos, produciendo un infiltrado hemorrágico con desgarro de filetes nerviosos que se producen dolor en la zona afectada. Y esto generalmente se produce a nivel de la dermis, nada más, ¿no? Entonces, la extensión también eso depende del agente dañoso, ¿no? Contusiones simples sin solución de continuidad. Hematomas se caracteriza por la extravasación sanguínea que se colecciona en planos superficiales o profundos, disecándolos. Estas lesiones pueden encontrarse en planos superficiales, piel, o planos profundos, tejido muscular, órganos parenquimales. De acá ya existe una expansión de masa, ¿no? Por la cantidad de sangre que va saliendo de los vasos. Entonces ya hace una pequeña cavidad. Eso también depende de la cantidad de sangre que se va saliendo, ¿no? Bolsas sanguíneas, hematomas de mayores dimensiones. La sangre de la periferia de esta colección sanguínea se coagula y al contacto con los tejidos forma un rodete duro que contornea una zona blanda, depresible. Las bolsas sanguíneas se reabsorben más tardíamente que el hematoma. En el cuero cabelludo las bolsas sanguíneas pueden confundirse con una fractura hundida. Si ustedes cuando palpan, parece que estuviera la parte del centro tocando el hueso y el resto pareciera que fuera una fractura, ¿no? Pero cuando le hacen una placa radiográfica no se visualiza ningún tipo de fractura, solamente es una colección hemática, ¿no? Acá, este es un tema bastante polémico. Las contusiones, sobre todo las equimosis, ¿no?, se las valora de acuerdo la evolución, de acuerdo a las características de su coloración, ¿no? Y eso se conoce como cronodiagnóstico de las equimosis. Esto más que todo ya no se utiliza al 100% como se utilizaba antes, ¿no? Pero nos da una referencia de un tiempo aproximado de la evolución de este tipo de lesiones, ¿no? De acuerdo a los autores, tienen distintas características. Por ejemplo, Simoni dice que se pone rojo oscuro la equimosis cuando es reciente. Se pone negruzco entre 2 a 3 días. Azulado de 3 a 6 días. Verdoso de 7 a 12 días. Amarillento entre 12 a 17 días. Y desaparece a los 25 días. Bonnet dice
que aparece el rojo oscuro a las pocas horas. Negruzco entre 0 días a 3 días. Azulado entre 3 a 6 días. Verdoso entre 7 a 12 días. Amarillo entre 13 a 21 días y a los 22 días desaparece, ¿no? Ascarel dice que la coloración rojiza aparece a las pocas horas, no habla de una coloración negruzca, de frente pasa a una coloración azulada entre 5 a 6 días, verdoso entre 7 a 12 días, amarillo de 15 a 20 días y desaparece, ¿no? Vargas Alvarado, que es un autor moderno, él nos habla de que a los 3 días está rojo oscuro, no considera el negruzco, azulado violáceo entre los 4 y 6 días, verdoso entre 7 y 12 días y amarillo entre 13 y 21 días. Posteriormente desaparece, ¿no? Entonces, estos son los criterios del cambio de coloración de las equimosis, ¿no? Pero esto hay que valorar en todo el contexto de la lesión que estamos viendo y vamos a ir individualizando. Método: el método descriptivo es científico en su variante deductivo, inductivo o por analogía. O sea, la valoración médico-legal tiene el método descriptivo, científico en sus variantes deductivo, inductivo por analogía. Clínico semiológico de las lesiones que estamos visualizando. Es el producto de un traumatismo o la secuela orgánica o fisiopatológica que un organismo, como consecuencia de una noxa externa, todo daño en el cuerpo o la salud, es la alteración de la estructura anatómica o la función de un órgano o tejido. Lesionología forense: técnicas, estudio de las lesiones, identificar las lesiones, tipo de lesiones, descripción de características de las lesiones, clasificación de las lesiones desde el punto de vista médico-legal. Mecanismos de producción de las lesiones, determinación del elemento, agente u objeto que se produjo la lesión y valoración del daño corporal. Tipo de lesión: hemos dicho lesiones contusas, cortantes, punzantes, punzocortantes, contuso-cortantes, punzocortantes, por proyectil de arma de fuego, por sucesos de tránsito, por agentes físicos y químicos y por explosión. Los mecanismos ocasionados por un mecanismo de contusión: las contusiones sin solución de continuidad en la piel, tenemos eritema, tumefacción, equimosis, petequias, sugilaciones, equimomas, hematomas simples, derrames de serosidad, derrames cavitarios, fracturas cerradas. ¿Qué estamos observando ahí? ¿Qué tipo de lesión? ¿Qué tipo de lesión estamos observando en esta zona de la región geniana, en el dorso nasal, y qué tipo de lesión vemos a nivel del dorso nasal derecho y a nivel del riñón? Doctor, ¿podría ser equimosis? Y en el dorso nasal se puede observar una excoriación, una pequeña excoriación. Perfecto, hija. Es una equimosis reciente. ¿Con qué le han producido a este muchacho esta equimosis? Con una lata, con la parte posterior de la lata. Es un niño que el padrastro le lanzó una lata y le produjo esta lesión. ¿Por qué esta lesión no es igual que esta? Porque acá tenemos una superficie dura, que es los huesos propios de la nariz. Entonces, el contacto, que es la misma intensidad de fuerza que se ha utilizado para esta, da otra característica de lesión, ¿no? Porque este es tejido blando, acá tenemos tejido duro, y eso es lo que produce la escoriación. Entonces, esa es la explicación que ustedes tienen que dar como profesionales de la salud, como médicos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tenemos una equimosis, como dice su compañera, pero hay que explicar este tipo de equimosis. ¿Por qué se da en una zona así? ¿Por qué se da en la otra zona de diferente forma? ¿No? Entonces, eso es ya la práctica con la que ustedes van a ir desarrollando esto, ¿no?
Entonces ahí vemos las equimosis, también a nivel de mucosa oral, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo de producción de estas equimosis a nivel de mucosa? Es por el golpe contra los dientes. ¿Sería contusión? Un golpe a nivel de la región geniana, ¿no? Y que produce contacto interno con el reborde libre de la dentadura, y eso es lo que produce estas lesiones. Esa es una probabilidad. Otra probabilidad. Esta es una niña que le obligaban a tener relaciones sexuales vía oral. Entonces, por el mecanismo de succión que se produce, igualmente se produce lesiones por el reborde libre de la dentadura, ¿no? Cuando veamos también agresiones sexuales, vamos a ver la misma diapositiva, pero este es otro mecanismo. Externamente la niña no tenía ninguna lesión, ¿no? Pero sí a nivel de mucosa oral. En algunos casos inclusive se producen lesiones a nivel de paladar duro, ¿no? Entonces eso tenemos que valorar. En este caso, por ejemplo, sí guarda relación con este hecho. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que determinar y dar el informe en ese sentido, ¿no? Acá tenemos una equimosis eritematosa, un famoso, lo que conocemos como cachetadas, ¿no? Acá también tenemos una equimosis, pero con una zona escoriativa. Esto se ha producido por una lata de gas lacrimógeno, ¿no? Se produce una pequeña quemadura con su halo equimótico violáceo. Igualmente tenemos lesiones equimóticas, ¿no? Acá hay que valorar también la ubicación de las lesiones. Cuán importante es, porque estas lesiones, por ejemplo, las que estamos viendo en el antebrazo, pueden ser unas lesiones de defensa, ¿no? Porque tratamos de cubrirnos. Generalmente, ¿dónde va el hecho dañoso cuando quieren golpearte? Va a nivel de la cara, de la cabeza o la cara. ¿Y con qué nos cubrimos? Con el antebrazo, con la mano. Entonces podemos ver este tipo de lesiones, ¿no? Por la ubicación, pueden ser lesiones compatibles con un hecho de defensa. ¿Qué están observando ahí? Doctor, parece como una palma de una mano. La palma de una mano. Imagínense cuán intensa ha sido la fuerza que utilizó esta persona para dejarle improntada la palma de su mano, ¿no? Entonces eso depende de la energía y la fuerza que se utilice para provocar este tipo de lesiones, ¿no? ¿Qué estamos observando ahí? Una equimosis a nivel auricular. Acá ya vamos viendo también el periodo de evolución, ya tiene una coloración distinta, ¿no? Esto ya han pasado por lo menos un par de días, porque estamos ya teniendo inclusive un cambio de coloración a nivel de los bordes, ¿no? Entonces esto ya nos está indicando que esto tiene un periodo de evolución de 2 o 3 días, ¿no? Igualmente acá, si observamos la zona central, tiene una coloración distinta a la zona periférica.
Entonces esto ya nos indica que esta lesión tiene algunos días de evolución, ¿no? ¿Qué se está observando ahí? Igual, doctor, equimosis. Ya. Pero esta equimosis observan que tiene otras características de las que hemos visto anterior. ¿Qué les llama la atención ahí? Que tiene bordes en los cuales no podemos presenciar la equimosis y otros que sí, pero es un color diferente. Ajá, la coloración. A estas equimosis se conocen como equimosis en banda. Generalmente son producidos por elementos que tienen por ejemplo, el palo de una escoba, ¿no? Es romo, tiene una longitud, ¿no?, más que ancho. Entonces, la parte central es la que hace el contacto físico con el cuerpo, la parte, el palo, ¿no? Entonces, te da una coloración eritematosa de dos bordes simétricos y una coloración violácea periférica. A esto se conoce como equimosis en banda. ¿Qué tenemos ahí? Quizás sugilaciones, doctor. Sí, es Sugilaciones, equimosis. ¿no? Si observan ustedes, son de forma ovalada en los dos lados. Y este tipo de lesiones siempre vamos a encontrar a nivel de zonas eróticas, ¿no? Entonces, a nivel cervical, a nivel de glándulas mamarias, a nivel de los genitales, ¿no? Ya las circunstancias en las que se produce son distintos a los hechos que se puedan dar, ¿no? ¿Qué observamos acá? Equimosis y edema en el párpado. No, ya no hablamos de equimosis, acá hablamos de hematoma. Y ya saben ustedes qué es el hematoma, ¿no? Las equimosis son lesiones planas. El hematoma ya tiene una cantidad de sangre generalmente que hace un bolsón, que es lo que está pasando con la señora, ¿no? Y esto nos sirve, o sea, esta diferenciación nos sirve para dar la calificación médico-legal, porque no es igual una equimosis que la evolución de una equimosis con un hematoma. Y vemos nosotros mucho este problema. Le ponen hematoma y le dan la calificación de una equimosis, o al revés, ¿no? Entonces hay que hacer la descripción y la correlación para su calificación médico-legal, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya estamos hablando de un hematoma, ¿no? Igualmente en este caso. Acá ya tiene inclusive con una hemorragia subconjuntival. Entonces, la lesión, en este caso la agresión, el mecanismo, la fuerza que se ha utilizado es mucho mayor a lo que puede producir una equimosis. Entonces, en estos casos es bueno pedir una evaluación al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque puede haber un desprendimiento de retina o algún hecho traumático a nivel del globo ocular, ¿no? Entonces, que lo valore el traumatólogo. Si no hay nada, en buena hora. Pero si ya tiene algún compromiso, tenemos que cambiar nuestra calificación, ¿no? Porque ya hay un hecho dañoso en el mecanismo visual.
¿no? Por eso es bueno tener claras las cosas. Acá tenemos a nivel del cuero cabelludo. Tiene una particularidad el cuero cabelludo de otros tejidos. O sea, es un poco difícil ver una equimosis, ¿no? Pero sí podemos palpar un pequeño aumento de volumen, ¿no? Lo que conocemos normalmente son como chichones. Pero ellos vienen y dicen, doctor, acá tengo mi chichón. Y cuando le observamos, podemos encontrar estas lesiones, ¿no? Que también es una equimosis. Este es un traumatismo de un niñito que le han dado una patada, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿por qué el pene no tiene este cambio de coloración si está en medio de la lesión? ¿Por qué creen? Es una persona adulta la que le agredió a este niño. Si ustedes observan en el muslo, en la cara interna, anterointerna, del lado derecho, ¿no? Tenemos parte de la lesión, o sea, acá también ha impactado el zapato de esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con su pene este niño? En el momento que se produce el contacto con la bolsa genital, el pene se va para adentro, ¿no? Y cubre la bolsa, la bolsa escrotal, lo cubre el pene. Por eso es que no se produce su equimosis, ¿no? Entonces ese es el mecanismo que se ha dado en este caso. Se observan acá, está la equimosis, el lugar de contacto. Este es otro caso donde a un niño lo golpean con una correa. Ahí están las equimosis. Él trataba de cubrirse su carita y por eso es que se producen las lesiones en el dorso de la mano y también en el antebrazo, en el borde interno. O sea, un mecanismo de defensa y protección. Acá también tenemos equimosis, una herida cervical. Acá también tenemos lo que decía, las sugilaciones, ¿no? A nivel de glándulas mamarias. La forma es siempre, no es circular, es ovoide. Y si se observa, van a notar pequeñas petequias dispersas dentro de la lesión, ¿no? Esto es por un mecanismo de succión, la presión negativa que produce esta ruptura vascular. Este es un caso bastante interesante donde denuncia una agresión sexual, ¿no? Esta muchacha. Primero lo traen al detenido, que así esta persona, ¿no? No le he tomado la foto a la espalda, pero era impresionante la cantidad de sugilaciones que tenía en todo el dorso, en toda la espalda, ¿no? Y algunas que tenía en la parte anterior. Después viene la señorita para ser evaluada por lesiones e integridad sexual, y lo que me llama la atención, igual, tiene un montón de sugilaciones a nivel cervical, ¿no? Y observen cómo están los labios. Y esto no es producto de un hecho traumático que le hayan golpeado, sino esto es producto de las sugilaciones que le ha provocado al varón. ¿Ya? Esta persona tenía, pues, no sé si unos 50 o 60 sugilaciones a nivel del dorso, o sea, en toda la espalda. Y por eso se le produce
esta inflamación a nivel de los labios. Nunca había visto, primera vez que me pasó un caso así. ¿No? Lesiones con agente contuso, contusiones de solución de continuidad en la piel, erosiones, escoriaciones, heridas contusas, fracturas. Bueno, chicos, creo que lo dejamos acá porque nos falta todavía bastante. Debemos avanzar una parte. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor. Doctor, disculpe, no sé si es que pueda volver a explicar el daño corporal extracorpóreo, o podría dar un ejemplo, por favor. El daño corporal extracorpóreo, lo que hablamos acá. Las lesiones que se producen por un hecho traumático dan una respuesta, dan lesiones a nivel de ciertos segmentos corporales que los definimos como áreas anatómicas, ¿no? Puede ser a nivel facial, a nivel facial pueden ser frontales, tenemos que ubicar el lugar anatómico específico. Estas lesiones traumáticas no solamente pueden darse externamente, sino también implican el funcionamiento de ciertos órganos, como les mostraba, por ejemplo, a nivel de globo ocular, ¿no? Se puede dar un desprendimiento de retina y con consecuente pérdida de la vista. Estéticas, lesiones generalmente producidas por heridas, pueden ser heridas contusas, cortantes, a nivel de la región facial, de la cara, ¿no? Inclusive algunos autores hablan de la parte anterior de la región cervical, ¿no? Que deben ser consideradas como la parte facial, o sea, parte donde pueden producirse estas lesiones estéticas. Morales, de todas maneras, siempre hay una afectación emocional, ¿no? Pueden ser inmediatas o pueden ser tardías, ¿no? Depende del tipo de hecho traumático que se produzca. Por ejemplo, en las agresiones sexuales, a veces por el estado de shock que se da en ese momento, la persona trata de salir, ¿no? De ese problema emocional. Pero pasan los días y esto le puede repercutir en su estado emocional. Algunos inclusive llegan a intentos de suicidio, ¿no? Y las extracorpóreas ya va relacionado con el daño que se ha producido. Y generalmente esto de las extracorpóreas es el daño patrimonial de la persona, ¿no? Por decir, yo soy una persona que trabajo vendiendo algún producto, no sé, que tengo que caminar y he sufrido un hecho de tránsito. Tengo una fractura a nivel de tibia y peroné derecho. ¿Cuántos días no voy a poder caminar? Entonces, eso va a afectar económicamente a primero mis ingresos, ¿no? Y esto va a repercutir en mi persona y también en mi entorno. A eso es lo que conocemos como las extracorpóreas. ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta? Nada más entonces. Con eso, bueno, hemos avanzado la mitad del tema que tenía que terminar hoy día, pues se me ha hecho un poco difícil. La próxima clase vamos a terminar esto y vamos a hablar acerca de lesiones producidas por arma blanca y armas de fuego, ¿no? Y hechos de tránsito. Entonces, este es un poco amplio. Espero terminar en la próxima clase, ¿no? Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, díganme por favor para que podamos desarrollar más.
Nada más. Listo, entonces nos vemos la próxima clase. El jueves estén puntual a sus exámenes. Este tema, por si acaso no entra al examen de esta fase, esto lo vamos a tomar en la segunda fase. ¿Ya?